Bienvenidos de regreso a Instrucción Bíblica Básica en este quinto estudio sobre el tema del pecado. Hemos definido el pecado, hemos visto las consecuencias del pecado y ahora nos acercamos a la gran pregunta: ¿cómo podemos eliminar este pecado de nuestras vidas? Y nos acercamos al tema haciendo otra pregunta: ¿podemos librarnos del pecado por nosotros mismos? En otras palabras, ¿hay algo que yo pueda hacer para quitar el pecado de mi vida? Esto es lo que enseña la Biblia. Dice en Jeremías: aunque te laves con lejía y te frotes con mucho jabón, ante mí seguirá presente la mancha de tu iniquidad, afirma el Señor omnipotente. Y en este otro lugar: ¿puede el etíope cambiar de piel o el leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien acostumbrados como están a hacer el mal. Así que la contestación es un rotundo no a la pregunta de si podemos librarnos del pecado por nosotros mismos. La falta del pecado es demasiado grande como para ser atendida por un esfuerzo puramente humano. Entonces, ¿quién nos puede librar del pecado? Este hermoso verso nos da la clave, nos da la contestación. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús, la vida de Jesús. Pero hay otra pregunta que tenemos que contestar entonces: ¿por qué Jesús? ¿Por qué no otra persona? ¿Por qué yo no mismo? Bueno, en la Biblia el pecado exige la muerte del que pecó o de un sustituto. La sangre tiene que ser derramada como evidencia de que la vida se da en consecuencia del pecado. Pero desde el Antiguo Testamento no tenía que morir el pecador por su pecado, sino que podía presentar un sustituto, un sacrificio. Y de eso se trata todo esto de los sacrificios en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué sucede? Los sacrificios de los animales cubren los pecados o cubrían los pecados efectivamente como Dios mismo lo enseñó, pero no quitan los pecados. Los sacrificios de animales no quitan los pecados. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Y esta es una cita del Nuevo Testamento en el libro o carta a los Hebreos, haciendo referencia directa a ese sistema sacrificial de sacrificios que cubrían el pecado, pero que no pueden quitar el pecado. Todo sacerdote, dice en otro verso de Hebreos, todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados.